días amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos un invitado muy especial de unas condiciones, unas dotes intelectuales y una preparación académica también muy especiales. Se trata de José Santana, quien es economista como su primera profesión, ¿no? Pero estudió en el prestigioso Instituto MIT de Massachusetts y tuvo como mentor, y ha sido su amigo de entonces, el gran intelectual estadounidense Noam Chomsky, con quien siempre vive intercambiando. Y José está aquí porque se ha referido recientemente en un texto que escribió para Acento sobre el fenómeno que ahora se llama la fake news o la noticia falsa, pero que no es algo nuevo y a través de la historia se ha puesto de manifiesto según intereses de grupos en diversos países, sobre todo en Estados Unidos. Y con el propósito de conversar sobre este tema, le hemos invitado. Bienvenido, José. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por estar aquí de nuevo en Acento. Bien. ¿Qué te motivó a escribir ese texto? Mira, fundamentalmente lo que me llamó la atención sobre ese tema fue la polarización que se está dando en República Dominicana a nivel político, que sobre todo, no a nivel político solamente, pero también a nivel de temáticas sociales, y que eso se refleja mucho en las redes sociales. Entonces, yo tengo una cuenta de Twitter y que no es una cuenta muy vieja, pero he ido aprendiendo. Al principio eran unos niveles de interacción bastante violentos en términos de insultos y cosas de ese tipo. Y me daba mucha curiosidad ver cómo en esa plataforma, en República Dominicana, existían tendencias muy polarizadas y muy contrarias una con otra. Pero es algo solo de República Dominicana, porque Twitter uno asistió a cuando estaba el señor Trump en Estados Unidos, eran cosas terribles las que ahí se decían. A mí me preocupó República Dominicana porque los niveles de conflicto y de enfrentamiento y de polarización, de extremismo en República Dominicana no tienen el nivel que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, donde interactúan una serie de organizaciones extremistas, los white supremacy, una serie de conspiradores, cosas de ese tipo. Y Trump, por ejemplo, que fue suspendido de Twitter. Exacto. Me preocupó eso y fíjate que yo he escrito 2 artículos tendientes a ese tipo de asuntos, porque en República Dominicana todavía estamos un poco en un espacio en que si actuamos racionalmente se puede detener ese nivel de conflicto y de confrontación y de polarización. Pero Twitter tiene la característica de que es una plataforma que quizás en sus algoritmos tiene la capacidad de segregar y de proyectar odio, porque fíjate que son 280 caracteres en lo que tú tienes que mandar un mensaje, y usualmente ese mensaje tú tratas de hacerlo lo más impactante posible. Entonces se presta para lo ríspido, para lo crudo. Se presta para eso. O sea, el mundo de Twitter es un mundo de 280 caracteres donde la realidad no existe. Existe lo que tú digas. Y además es como difícil argumentar, ¿verdad? Y tanto. Sí. Una cosa, José, me llama la atención. ¿Tú eres relativamente nuevo en Twitter? Relativamente nuevo. Relativamente nuevo. Yo he conocido casos de gente de la academia, como tú, intelectuales, que dicen, no, yo ahí en esa selva no me meto. Incluso hay algunos que ni siquiera tienen cuenta de Facebook ni nada de eso, ni algunos ni siquiera de WhatsApp. Tengo un amigo que escribe muy bien y todo, y dice a lo más que llega a tener un celular, pero que no tiene WhatsApp ni nada de eso, y a responder correo. Él no nos resiste, no dice no para nada. Yo no sé cómo incurren en eso. ¿Tú tenías esa especie de rechazo a las redes sociales? Yo le tenía, bueno, yo le tenía rechazo a las redes sociales, pero tengo una cuenta de Instagram, pero es una cuenta que es más bien para asuntos de educación y cosas
relativamente familiares, pero yo le tenía cierto distanciamiento a Twitter precisamente por la limitación que tú tienes. O sea, en Twitter tú no puedes sustentar bien una cosa, tú tienes que escribir un hilo y los hilos son canzones, la gente no le da seguimiento. Pero sí me di cuenta de que el espacio político dominicano, la mayoría, cuando tú ves que hasta el presidente de la República tiene una cuenta de Twitter, y Leonel Fernández, y Danilo Medina, y toda la gente que participa en política tienen una cuenta de Twitter, es porque definitivamente tienen la posibilidad de propagar mensajes cortos y de tener cierta presencia virtual dentro del espacio. Entonces decidí abrir una cuenta de Twitter porque oía mucho de cuestiones. Fulanito dijo en Twitter esta cosa, fulanito dijo en Twitter esta cosa. Y dije yo, bueno, déjame abrir una cuenta de Twitter. Y la abrí. Pero a ver, antes de que pasemos ya a propiamente lo de la fake news, las redes y Twitter y también otros canales propios de la comunicación de hoy, como los canales de YouTube, ahí cualquiera entra y dice cualquier cosa. No hay miramiento, hay gente que le encanta decir que todo el mundo es narcotraficante, que es ladrón, que es cualquier cosa, y aparentemente son escasas las consecuencias. Una, porque mucha gente dice, bueno, yo ponerme a pelear con este loco que lo que busca es notoriedad, que me va a insultar más, voy a pagar más de abogado, quizá cosas internacionales, para lograr que esa plataforma le suspenda la cuenta, que lo que yo voy a ganar porque el lodo está regado. Y algunos dicen, total, ese tipo de vocingleros termina con un nivel de descrédito que la gente, si los ve, es para reírse, pero no le presta credibilidad. Y dicen, mejor eso no importa. O sea, que el efecto quizá, que mucha gente teme, que por ahí hay mucha gente que entra, que se crean las llamadas tendencias, que todo el mundo sabe cómo se crean, incluso están todos los llamados estas cosas automáticas, los bots y eso. Entonces mucha gente dice, mejor eso ni hacerle caso. ¿Tú piensas que esa es la actitud correcta? ¿O puede, digamos, una marca, en el caso comercial, en el caso de un individuo, un líder, un empresario, una figura, o un gobierno, un Estado, sí hay que prestarle atención? ¿Puede hacer daño? Sí, puede hacer muchísimo daño. Y en ese sentido, lo que mi planteamiento es, he tratado de investigar qué intelectuales, o incluso he buscado mucho en la biblioteca de MIT a ver qué trabajos se han hecho sobre eso. No he visto nada relacionado con algo que yo estoy, que incluso ayer lo comentaba con Chomsky. No he visto nada relacionado con eso. Le mandé un correo planteándole esa idea, y le preguntaba si yo estaba muy loco pensando en eso. Mira, yo creo que existen dos realidades. Existe actualmente, por el desarrollo del Internet y de las redes sociales, existen dos realidades. Una realidad concreta, que es la que estamos viviendo tú y yo actualmente, y la que se ha vivido por siempre. O sea, todo el que escribe un libro, lo publica, lo distribuye, tú vas a la biblioteca o a la librería, lo compras, y si hay una información errada dentro de ese texto, tú tienes posibilidad de contrastar eso y de incluso responder y criticar el libro ya escrito, ya en papel duro. Pero eso es una realidad en la que tú y yo nos relacionamos completamente. O sea, yo llego, te saludo, te doy un abrazo, te doy la mano. Puede ser que yo llegue y te diga, óyeme, pero tú tienes que ir al gimnasio, tú te estás como engordando un poquito, para esa boca. O que te diga totalmente lo contrario, mira, tú estás muy delgado, ¿qué es lo que te está pasando? Tú estás enfermo. En esa realidad nosotros tenemos ciertos esquemas y ciertas estructuras de lo que es el sentido común y de lo que es la interacción entre los individuos. Incluso tenemos un marco moral para regir esas cosas. O sea, yo no puedo venir aquí y entrar por esa puerta y darte una bofetada y quedarse eso así, porque legalmente existe un referente que me dice que eso es ilegal, y inmediatamente yo hago algo así, caigo preso, me ponen una demanda por agresión y tiene consecuencias drásticas inmediatamente. Pero existe otra realidad, que es la que se ha ido creando, que es la realidad virtual. Y en ese marco de realidad virtual no existe ninguna estructura o ningún sentido común que pueda regular
lo que está pasando ahí directamente, que está haciendo daño en la realidad concreta, pero que no está siendo regulado. O sea, nadie puede, si yo vengo y te digo a ti, tú estás muy gordo, tienes que ponerte a rebajar, y eso, tú me dices, coño José, pero eso es una grosería, ¿cómo tú te atreves a hablarme así? Lo que pasa es que tengo problemas con la tiroides, o tal y tal cosa, tú no sabías que yo tengo, ya ahí, queda ahí, y solamente queda ahí. Pero si yo agarro y digo por Twitter, Gustavo Olivo está engordando demasiado y es una persona que ya está totalmente decaída, y cualquier aspecto negativo, ya eso se extiende de manera vertiginosa y tú vas a van a empezar muchísima gente a hablar del mismo tema, a repetirlo, a decir. Que aunque yo por la misma vía te pida una reparación y tú la des, ya la parte mala se ha regado por donde quiera, se ha dispersado. Se toma menos de 5, bueno, se toma el segundo, se toma menos de 3 minutos subir una noticia falsa o un tweet falso, y que lo que se toma poder resarcir o corregir ese proceso. O sea, a ti te dicen algo negativo por Twitter en 3 minutos, y a ti te puede tomar semanas. El caso del cuñado del presidente. Sí, vamos a poner un puntito ahí para ir a una primera pausa. Cuando retornemos, para que continuemos y puedes seguir con ese ejemplo. Gracias. Sí. José Santana es nuestro invitado de hoy. Estamos hablando de las noticias falsas o fake news, el uso de las redes, la responsabilidad o irresponsabilidad en el uso de estas tecnologías. Tú ibas a poner el ejemplo del cuñado del presidente Abinader. Sí, alguien tuvo la osadía de sacar una noticia sobre que el presidente, el nepotismo, que el cuñado del presidente era contratista del Estado y que estaba haciendo, porque alguien lo vio seguro que fue al Palacio, y que estaba haciendo negocio con el Estado, y por ahí se fueron. No sé nadie se ocupó de confirmar si eso era verdad. Antes de publicarlo, nadie tuvo la delicadeza y la decencia de comprobar si eso era cierto. Eso se regó a nivel de que empezaron a surgir cuestionamientos sobre la legalidad de esto, y a pedir pruebas y hacer un montón de cosas. Y mira dónde está, hay una demanda contra una persona por haber dicho eso. O sea, eso le costó al cuñado del señor presidente, le costó tiempo, le costó malestar, le costó dinero, porque va a tener que hacer un juicio en la corte. Pero además hay una parte que no se repara tan fácil, porque siempre habrá gente que quiere creer lo negativo de ti. Exactamente. Y por más que le expliquen, por eso hay un viejo dicho que dice, si alguien te difama, no dé explicación, porque tus amigos no la necesitan y tus enemigos no la van a creer las explicaciones. Pero es difícil tú ser una figura pública. Mira, la percepción tiene más peso políticamente y a veces en la vida social que la misma realidad concreta. Una mujer, por ejemplo, puede ser una mujer súper seria, pero si alguien piensa que no es una mujer seria, o un hombre puede ser muy honesto y muy comedido y bien tratado, pero si alguien saca algo negativo que dañe esa percepción, corregir la percepción es muy difícil. Te voy a contar una anécdota. Conocí, porque en un periódico que yo trabajé como jefe de redacción, que es el periódico Hoy, escribí artículos, el psiquiatra Veras, hermano de Freddy Veras Goico. Y él tenía un espacio de radio muy popular, el Psiquiatra en su Hogar, en donde él daba consejos a la gente y trataba temas relativos a la salud y a la salud mental. Y había un comediante que también falleció, ambos están fallecidos lamentablemente, que él dijo una vez, lo imitaba muy bien, y él dijo que supuestamente en una comedia llamaba a alguien y le decía que este es un país de gente bruta.
Juan Carlos Pichado se llamaba el comediante. comediante. Y mucha gente comenzó a afirmar que el psiquiatra había dicho eso. Y en una ocasión yo hasta le pregunté, porque yo digo, yo no estoy seguro que no, pero le pregunté y me dijo, no, yo no he dicho eso nunca. Pero ya me cansé de aclarar que yo no lo dije. Lo ha dicho este muchacho que me imita y yo hasta gozo escuchándolo. Y ya la gente le pegó eso a él. Y hubo gente que escribió hasta artículos. Yo hasta vi un libro de alguien que decía, porque aquí se tapó un psiquiatra diciendo, pero que él no nunca había dicho eso. Sí, eso es increíble. Y fíjate que el fake news ha existido siempre, pero no tiene la relevancia que tiene ahora a partir del 2010. De las redes sociales. Por las redes Tú sociales. te referías precisamente en el artículo a cosas del pasado, en donde el uso de fake news, muy planificado, llevó a países o a gobiernos a justificar guerra, por ejemplo, o agresión a un país. El famoso caso de la guerra de Estados Unidos contra España, cómo se usaron periódicos muy influyentes en Estados Unidos para noticias fabricadas totalmente, eran mentiras. Una cosa increíble. Bueno, ¿qué más mentira que lo que justificó la invasión a Irak? Exacto. Eso fue totalmente justificado para poder invadir. No había ninguna evidencia de armas de destrucción masiva ni nada. Y nunca lo encontraron. Entonces eso fue hecho desde el poder, desde el gobierno, para poder justificar con respecto a lo que pasó con lo del el 9/11. Bueno, otro ejemplo también que recuerdo, Mario Benedetti, el poeta uruguayo, en un artículo recuerdo que escribió que el poder eso de la desinformación y la manipulación, que él estuvo con un amigo en Japón y en un pueblito japonés, en una época que Estados Unidos tenía un gran peso sobre Japón, mucho más que ahora, y estaba el tema de la Guerra Fría y la propaganda. El amigo le dice, para que tú veas el nivel de manipulación que hay aquí respecto al tema de Occidente, Oriente, que si la URSS, que si Estados Unidos, que socialismo, capitalismo, que le preguntó a un niño, tú sabes que aquí se lanzaron 2 bombas atómicas. Y el niño dice que sí. ¿Y quién las lanzó? Y el niño dijo, claro, yo no sé bien, pero tienen que ser los rusos. Entonces, él le dijo, oye, ¿cómo le dices? Bueno, porque hay una campaña, una propaganda tan abarcadora en contra de que estos son los malos, que los niños en su imaginario entienden que todos los malos tienen que venir de ahí. Sí. No, es increíble. Yo no sé si tú recuerdas un artículo que salió por el periódico una vez, cayó Fidel. Y yo no sé si tú recuerdas, cayó Fidel, decía el artículo. Cuando tú ibas a leer la noticia, de lo que se trataba era de que Fidel se había caído. Que tuvo un rebalón. Tuvo un rebalón y se cayó. Pero el que solamente lee el titular de la noticia, entendió que a él lo tumbaron ya. Tumbaron a Fidel. O sea, es una cosa increíble. Pero fíjate que esto es peligroso. Es muy peligroso. Y hay que tener cierta creatividad dentro de lo que es el aparato legislativo y gubernamental para poder ponerle un freno a esto, de manera que no sucedan hechos como lo que sucedieron el 6 de enero en Estados Unidos. Esto del fake news viene con más beligerancia a partir del 2016. En el 2016, el CEO de una empresa que se llama BuzzFeed empezó a ver una serie de informaciones que estaban saliendo por el internet que eran como cuentos muy raros, mentiras como muy obvias, pero que estaban saliendo desde Macedonia, de la Yugoslavia. Y empezó a investigar y fueron a Yugoslavia y fueron a un pueblo y encontraron que habían 140 websites que estaban operados desde ahí, dedicados a diseminar fake news a favor de Trump. Entonces sacaban noticias como que breaking news, el Papa le da el apoyo a Donald Trump. Entonces lo lanzaban y eso fue bastante influyente. Incluso fíjate que esto ha sido una creación del movimiento republicano en Estados Unidos, de ultraderecha, para poder
justificar... El ala más derechista de los republicanos. El ala más derechista de los republicanos, que es Trump, obviamente, que se lo tiene en un bolsillo a todos, para poder justificar cosas como las elecciones que le robaron. O sea, ellos están creando una realidad alterna. Y en esa realidad, bueno, Twitter tuvo que hacer lo que hizo, suspenderle la cuenta. Bueno, hubo un caso también que se hizo también después, una barbaridad, de que una persona, quizá dentro de su idea, bien intencionado, fue con una ametralladora de que rescatar a una niña en una pizzería que lo tenían secuestrado. Y Pizzagate. todo partió de una mentira. Pizzagate, eso fue un caso donde QAnon, una organización conspirativa, empezó a decir que en esa pizzería habían personas que estaban secuestrando niños para explotarlos, para esclavizarlos sexualmente. Y la cuestión se regó tan masivamente que llegó un tipo con una ametralladora. Claro, y asociaba a esos supuestos secuestradores a cierta... A Hillary Clinton. Exacto, y ese tipo de gente. a cierta opción política, porque eso es lo que se hace, ¿no? Sí, eso fue tremendo. Y así pueden pasar mucho. Bueno, lo que pasó el 6 de enero en Estados Unidos es precisamente... Ahora bien, vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a ver si esto es exclusivo de la extrema derecha o si también en la parte de la izquierda se practica el fake news también. Vamos entonces a la pausa y volvemos. José Santana nos está hablando sobre las noticias falsas y el daño que se puede hacer desde una red social cuando irresponsablemente se lanza cualquier rumor o cualquier imputación. ¿Es esto una práctica en el pasado y ahora exclusiva de la extrema derecha o acaso la gente de la izquierda también no ha incurrido en la propaganda con argumentos falsos, con imputaciones falsas? Mira, el fake news es algo que ha surgido desde la ultraderecha, pero sí, la izquierda también ha hecho uso del fake news, no tan beligerantemente como la derecha, como la ultraderecha, pero sí lo ha hecho. Por ejemplo, toda la propaganda que hizo el gobierno de Daniel Ortega, que yo digo que ni es revolucionario ni es sandinista. Un dictador. Sí, bueno. Hay gente que todavía cree que ese es el sandinismo que llegó en el 79 después de derrocar a Somoza. Ahí cualquier persona que osara ser candidato era imputado como un supuesto agente extranjero, como un enemigo del país, como un terrorista incluso, o se le encarcelaba o se le obligaba a salir corriendo y se le inhabilitaba para que el señor Ortega y su esposa fueran solitos a las elecciones. Y ellos alegan, sí, ganamos con votos, claro, pero sin competencia. Ahí se usó mucho. Por ejemplo, a Yoconda Belli, que ella tuvo que salir del país, se le han dicho cantidad de cosas, de imputaciones, de insultos. Sí, la izquierda, bueno, no la izquierda, porque para mí eso no es ni socialismo. Pero lo que se dicen de izquierda. Lo que se autodenominan las etiquetas de izquierda, definitivamente sí. Daniel Ortega ha hecho un uso extremadamente... muy efectivo en cuanto al daño que ha hecho, porque para él todos son personas financiadas por los Estados Unidos, con el fin de poder perpetuarse en el poder, y simplemente para eso. En Venezuela se ha hecho, o sea, eso no es un cuento, de a cada rato de que no quieren invadir, de que la agresión, de que, o sea, hay fake news también desde la izquierda, pero es más usado por la derecha. En este tiempo. En este tiempo. En el pasado, por ejemplo, la Alemania nazi. No, eso era... De hecho, se desarrolló todo un cine y todo un arte de propaganda, y en la Unión Soviética de Stalin. Pero te desaparecían de la foto incluso, sí, si tú caías en desgracia. Fíjate que la capacidad, la gente piensa que el sistema de propaganda nazi surgió de Alemania y de la cabeza de Joseph Goebbels, pero toda la concepción de la publicidad y de la propaganda fue exportada de Estados Unidos a Alemania.
fueron los norteamericanos que crearon todo ese sistema propagandístico que usaron los nazis durante la Alemania nazi. Eso es terrible. Sí, no, y el tipo de partido también lo copiaron un poco de esa concepción que tenía Lenin de lo que iba a ser un partido. Totalmente, Sí, totalmente. Una élite intelectual verticalista, sí, que controlara el partido. A propósito de Estados Unidos, en el libro Tiempos Recio de Vargas Llosa se describe en el primer capítulo, genialmente descrito, como un señor que era experto en publicidad se presenta, era un hombre aguerrido que se metía en cualquier cosa, contacta a los propietarios de las guineeras que había en Guatemala, cuando estaba el presidente Arbenz, que él trataba de que por lo menos hubiese un poquito de justicia social, porque era casi en condición de semiesclavitud que trabajaban los guatemaltecos en esas plantaciones de banano. Y cómo este señor le vende una idea y el empresario acepta y crean toda una justificación desde los intereses de esa bananera para que Estados Unidos apoye un golpe contra Arbenz. Ajá. Pero y fue efectivo, así crearon como un monstruo, pintaron a este hombre que simplemente decía, señores, ustedes se benefician de ese trabajo, Sí. vamos a pagarle un poco más, vamos a darle salud, seguridad social. Y eso fue cómo se partió de ahí, pero una cosa hecha. No, hay muchos ejemplos. Fidel lo usó. Fidel en la guerrilla, cuando desembarcó el Granma, tú sabes que eran como 82 personas. Y mataron como 70 llegando, quedaron quedaron 12. Quedaron 12. Cuando ellos estaban en la Sierra Maestra, y ellos definitivamente estaban perdiendo terreno, porque estaban perdiendo terreno y no estaban ganando nada. Ellos, acuérdate que crearon Radio Rebelde. Sí. Y a partir de Radio Rebelde, que fue el Che que lo dirigía, empezaron a difundir noticias falsas. De que se tomó tal pueblo en tal sitio. De que la revolución... en la guerra se da más esa propaganda. Sí, Sí. de que la revolución está avanzando por aquí. Y eso permitió que la revolución cubana tuviera ese, o sea, entre otras cosas. Por lo menos obviamente. ganó también un apoyo internacional, una atención internacional. Exactamente. Que hasta Time fue y se metió allá y entrevistó. Sí, exactamente, pero todo eso fue un aparataje muy bien montado. Pero Hitler ya al final, él decía que vamos a mandar tal ejército y los mismos generales decían, pero que eso no existe ya, este hombre está loco. Pero sus fanáticos les creían y decían, no, tú verás que vamos a ganar. No, sí, las masas, los líderes como Hitler pueden hacer cualquier cosa. Bien, ya tenemos que irnos, pero en conclusión, mirar de lado las redes sociales o es bueno utilizar ese canal para cosas positivas. Es bueno hacerlo con un sentido de positividad y de tratar de no generar tanto insulto y tanto odio. O sea, si tú quieres expresar una idea, tratar de expresarla lo más mesuradamente posible sin tener que humillar a nadie ni hacer eso. Y yo creo que en República Dominicana, y esto es un llamado al gobierno, a la presidencia, al Congreso, se debe legislar en cuanto a eso. El miedo es que la medicina sea más costosa que la cura. Que haya censura. Que haya censura. Pero yo creo que es posible hacer, en primer lugar, educar en la escuela a los niños desde pequeños en cómo reconocer un fake news y cómo comprobar si la noticia que están viendo es verdadera o no. Educar a las masas, al pueblo, en poner pancarta, no haga retweet a lo que usted no haya comprobado, cosas de ese tipo, así como hacen campañas para que se sepa que... Y legislar no tanto al individuo que le da un retweet a una noticia falsa, sino al que la genera, sino a la persona, al youtuber que tiene un programa que sale y dice, Gustavo fue empleado, recibió unos fondos de Odebrecht, y que nadie sabe de dónde salió esa cuestión. Entonces, a esa persona, yo tengo entendido que en Alemania le ponen hasta 40 millones de euros de multa por sacar una noticia. Ahí se lo piensan dos veces. Ahí se lo piensan dos veces. Muchas gracias, José. No, gracias a ti, Gustavo. Muchísimas gracias. En otra ocasión te volveremos a invitar con otro de esos temas así puntuales tan interesantes. Gracias. Gracias a ustedes. No se vayan, que hay más en Acento y Acento TV.